jueves, por favor. Anótense, jueves de la semana que viene, 1:30 de la tarde. Yo estoy trasladando de casa, entonces voy a estar sin internet desde el jueves en la tardecita hasta el domingo o lunes en la mañana. Espero que ya para la 1:30 que va a ser nuestra clase, tener nuevamente internet ya de otro domicilio donde me estoy yendo. Entonces, por eso es que el examen va a ser jueves, ¿ok? Y la tercera semana, el parcial también es jueves porque el final es viernes. El parcial a la 1:30, final a la 1:30 viernes. Eso anoten, por favor, que esa es la última semana. Las notas se dividen de los parciales 40%, práctica 35% y final 25%. Entonces, ustedes tienen que esforzarse muchísimo parciales y prácticas. La práctica, cómo se elabora la nota según sus exposiciones, que tiene que haber conocimiento de la misma. Respeto al tiempo, por favor, porque ahora que estamos sobre todo vía online, sé que resulta un poco tedioso hablarle a la cámara y hablarle al monitor, pero es lo que nos ha tocado vivir. Entonces, por favor, respeto al tiempo. Segundo, sus trabajos. Por eso se llama trabajo práctico, porque es un trabajo. Y yo sé que puede resultar también un poco moroso hacer, porque les pido que sea, a mí no me interesa su letra, con tal de que sea legible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mi interés es que aprueben y que al aprobar aprendan. Para eso es la docencia y para eso son estudiantes. Tiene que haber ese nivel de comunicación y de didáctica. Entonces, si ustedes hacen resúmenes, después hacen sus mapas mentales, aunque no quieran, están aprendiendo al menos eso para que a lo largo de su vida profesional, la vez que les toque ver algo dermatológico, por mucho que no sea la especialidad que ustedes escojan, por lo menos hagan un diagnóstico o una aproximación al diagnóstico para enviar al especialista. De eso se trata, que ustedes salgan médicos generales con conocimiento general. Por eso nos llaman médico general, porque se supone que tienes conocimientos básicos y de todo. Después, dentro de la práctica, también puntualidad. Yo soy muy puntual y mi respeto al tipo de ustedes es absoluto. Si alguna vez me atraso, tengo más pacientes o alguna cosa, o tengo que ver paciente en alguna clínica, yo les mando mensaje por el WhatsApp y les digo, chicos, por favor, tolerancia media hora. Rara vez ocurre. Si es que sucede, yo les avisar para no tenerlos esperando a la 1:30 y que yo no esté en aviso. Siempre les digo. ¿Sí? Los exámenes varían. Ya he tomado muchos orales, así tal cual. Entonces yo hago una pregunta, por ejemplo, te digo, Juan Carlos, te digo la pregunta y tú me la tienes que responder. Entonces, y otras veces, con cada grupo voy cambiando. Entonces vamos a ver cómo hacemos con esto, porque se me ocurre que este día. Después, el temario es el que les he pasado. ¿Ustedes qué tienen que estudiar para aprobar? Aprender y aprobar. Lesiones elementales. ¿No sabes lesión elemental? Y como ustedes sabrán, dermatología es una especialidad en la que hay mucho placer. Tenemos alumnos, aunque no crean, que ya están tercera, cuarta vez en la rotación de derma, que ya podían haber salido especialistas en estos 4 años. Entonces, tomen la importancia, porque dermatología, como toda medicina, tiene complicaciones. Medicina no es una profesión fácil. Y eso sabemos, no es fácil. Y dermatología es una de las que más problemitas nos trae en el sentido de que hay mucho parecido de unas patologías con otras. O sea, todo se parece.
hasta que empieces a estudiar. También hay terminología nueva, terminología que en su vida van a escuchar desde el nombre de la patología. Hay patologías que hoy ustedes han escuchado, ya han visto o la han vivido, tal es el acné, o tal vez alguno de pronto sigue con acné. Después vitiligo, que uno ha escuchado, dermatitis de contacto, que son las alergias, han de escuchar. Y otras quizás menos frecuentes, pero que han oído por sí, como lepra, que es la enfermedad, una de las más antiguas de toda creación, por así decir, hasta relatada en el Antiguo Testamento, es de más de 2000 años atrás. Y hay nuevas, pruridos, ¿no es cierto? Entonces, es decir, ustedes a partir de ahora van a empezar a tener conocimiento más profundo de cada uno. Más profundo cada uno, porque yo sé que en 3 semanas vía online es muy complicado, pero depende mucho de cada uno. Y he tenido algunos con notas maravillosas y algunos, que claro, la exposición como vas viendo fantástico, ¿no? Te va muy bien, pero en los exámenes 17 sobre 100, 20 sobre 100. Entonces, ahí se aplaza. Se aplaza. ¿Por qué? Porque el examen no está demostrando lo que tú has estudiado para tu exposición. Entonces tiene que haber, pues, cierto equilibrio, por lógica. ¿Cómo puedes dar un seminario maravilloso y en el examen te sacas 20? No hay lógica. Entonces, todo se evalúa, por favor. Después de cada tema, yo hago, ¿qué les puedo decir? Un repaso de lo que se expuso. Hago énfasis en algunas cosas para que ustedes tomen nota y además atención a estos puntos, que más que porque sea pregunta de examen es para conocimiento de ustedes. Mi sugerencia, si es que ustedes quieren aprobar, yo creo que ese es el ideal, es que vayan tomando apuntes de sus compañeros. De ahí ustedes repasan con libro, con sus exposiciones, y afianzan ideas, y desde el mapa mental es eso, hacer sin tener tu cuaderno al lado. ¿Por qué? Para que aprendas. O sea, no para que me presentes, a mí me importa estar lo más divino y hermoso, pero si te va mal, igual te va a pasar. Entonces, para que ustedes aprendan. Siempre estoy dispuesta a escuchar sus preguntas, por eso es el chat de WhatsApp y para eso también ya les he mandado la de Classroom, porque las preguntas me las pueden hacer por cualquiera de las vías. Sí les pido que las preguntas, si son por WhatsApp, por favor sean en el grupo, no son individuales cuando es algo del temario, ¿no? Así todos sus compañeros también pueden leer o escuchar su pregunta, porque a veces uno tiene la duda y ni sabe que la tiene. Entonces, no sé si hasta ahora hay alguna pregunta sobre lo que es la votación. Fuera de eso, acuérdense que dermatología implica todo lo que es piel, mucosas, anexos, es decir, todo lo que se ve. Acuérdense que el órgano más grande, externo y extenso es la piel. Y la pregunta que se tienen que hacer para mi votación: ¿hay algún ser humano que viva sin piel? No. Cuando se madura el 50% del cuerpo, uno ya sabe que el índice de mortalidad supera el 75%, ¿no? Ok, entonces esa es la idea que ustedes van a mantener estas 3 semanas. Aunque uno no le toma atención a la piel porque siempre está ahí la vez. Es el primer órgano donde uno tiene sensibilidades de que estás en el vientre de la madre hasta el día que te mueres. Entonces, esta es la importancia. ¿Okay? Por favor,
quiero que revisen anatomía de la piel, que le den una leída, revisen la parte fisiológica, la parte normal, las partes de la piel. No como en colegio, dermis, hipodermis, fabuloso, son 3 capas. Ahora, ¿cómo está compuesta cada una? ¿Cuántas células componen cada una? Hay corpúsculos, sabemos, ¿no? De Piccini, Parini, Ruffini, es decir, corpúsculos que nos dan esta sensibilidad que tanto hablamos. ¿Cuáles son estos corpúsculos y de qué tratan? Entonces, todo eso ustedes tienen que informar, tienen que saber. Ok, dicho esto, creo que podemos comenzar con los temas de esta semana. No me han mandado la lista, entonces siempre les pregunto el primer día, ¿hay alguien que se ofrezca a dar el tema o yo digo el tema y al que le toque? Doctora, si gusta, yo puedo empezar. Por mí está bien, Rubén. Y por favor, siempre que me hablen, me van a decir así, yo ven, ¿ya? Porque a veces levanto la cabeza, digamos, al monitor y ya no sé quién me habla, porque son, pues, problemitas que uno pasa. Entonces, Rubén, ¿qué tema te ha tocado? Rubén, ¿qué tema te ha tocado? Está sin audio. Perdón, dermatitis por contacto, doctora, perdón. No, está bien. Ya, dermatitis por contacto. Ok, ya puedes compartir pantalla. Ya. Ya se ve. ¿Se ve, no, doctora? Sí, se ve. Ya. Bueno, buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. Yo soy el estudiante Chávez Arancibia Rubén Bryan. El tema que voy a exponer es dermatitis por contacto. Ahora, ¿cuál va a ser la definición? La definición de la dermatitis de contacto va a ser un síndrome reaccional causado por la aplicación de una sustancia en la piel. Otros nombres que se les da es tema de contacto. Puede ser un eczema de tipo eczematoso agudo o liquinificada y de tipo crónico. Ahora, ¿cuáles son los predisponentes, digamos, a esto? Pueden ser, por ejemplo, un irritante primario. Bueno, ¿cuál es el mecanismo? Puede ser por un irritante primario o por sensibilización. ¿Qué es lo que de alguna manera predispone esto? Un poco lo que es la parte de lo que es la atopia, lo que es la humedad y también la falta de higiene. Ahora, en cuanto a los datos epidemiológicos, bueno, va a constituir el 5 a 10% de todas las consultas dermatológicas. Es una de las principales causas de consulta dermatológica. Va a afectar a todas las razas, a ambos sexos y a cualquier edad. El libro, bueno, se menciona, ¿no?, de que la raza negra tiene una mayor resistencia. Ahora, ¿cuáles son las causas? Pueden ser van a ser hiedra venenosa, el níquel que encontramos en la joyería, por ejemplo, de lo que dicen la joyería artificial, de plástico, detergentes, cromatos, formaldehído, etilendiamina, mercaptobenzodiazol, el tiurán, la parafenilendiamina, los medicamentos, el cromo, el látex, el hule y el blanqueado, etcétera. Por ejemplo, en los varones, lo que vemos mucho en este mes es el alerta, lo que son los medicamentos y el cromo. En este caso, el cromo presente, por ejemplo, en el cemento, ¿no? Y en las mujeres es muy frecuente ver, por ejemplo, las alergias a los detergentes y al níquel, ¿no? Como les decía, de la joyería no real. Ahora, también existen lo que son producidos por iatrogenias o enfermedades ocupacionales, ¿no?, que van a ser el 25 a 50% de las enfermedades laborales. ¿Y cuál es la parte que más se afecta? Van a ser las manos en este caso. Ahora, la etiopatogenia. En cuanto a la etiopatogenia, vamos a tener
va a haber una sustancia o objeto, ¿no? Que va a estar en contacto con la piel y esta va a desencadenar lo que es la dermatitis. Se manejan tres mecanismos: el mecanismo de irritante primario, mecanismo por sensibilización y por intervención de la luz. Hay uno más, lo que es el de tipo inmediato, pero es de reacción por contacto. La reacción es inmediata. Ahora, en el irritante primario, una dermatitis venenata va a ser una de tipo venenata o no inmunitaria, no va a haber, digamos, algo inmunitario involucrado. Ahora, no va a haber sensibilización previa, esa es la diferencia con la sensibilización. Los irritantes, puede haber irritantes débiles o irritantes potentes, que son más que todo tóxicos. También va producido por factores mecánicos o físicos, como el calor y el frío. El tiempo y la cantidad del irritante va a predisponer, ¿no?, a la intensidad, a la intensidad de la reacción. Ahora, por sensibilización, este tiene una predisposición alérgica, va a haber una sensibilización previa, va a haber una reacción inmunitaria tipo 4 de hipersensibilidad tardía. ¿Qué va a pasar? Un apteno, que va a ser en este caso un apteno, va a atravesar la piel y va a llegar a la epidermis. Y el epidermis va a ser captado por las proteínas cutáneas, y estas proteínas cutáneas va a dar, más esta proteína cutánea va a dar lugar a un antígeno completo, ¿no? Y este antígeno completo va a ser presentado por las células de Langerhans a las células T, efectoras y de memoria, mejor dicho, a las células T. Estas células T van a producir, esto va a producir células T efectoras y de memoria, y estas van a ir hacia la circulación, y es por eso que de alguna manera hay una memoria, ¿no?, por esta nueva sensibilización. La reacción de hipersensibilidad, en este caso por sensibilización, es a las 48 horas por reexposición. Va a producir una cascada de acontecimientos, ¿no?, acontecimientos inflamatorios y eso, y sensibilidad por contacto puede durar varios meses o de por vida, porque puede haber, digamos, un nuevo contacto con el causante, ¿no?, de este proceso alérgico. Ahora, por intervención de la luz, van a ser sustancias de bajo peso. ¿Cuáles son las características de estas sustancias? Van a ser sustancias de bajo peso molecular, van a ser irritantes o sensibilizantes, y va a haber un acompañamiento de la luz ultravioleta o la luz visible. Pueden ser de dos tipos: fototóxico o fotoalérgico. Fototóxico, no va a haber un mecanismo inmunitario, va a haber exposición a sustancias, más una radiación ultravioleta de 290 a 400 nanómetros. Aparece a la primera exposición, y hay un tipo que se llama fitofotodermatitis o por furocumarinas, o dermatitis de Verloc. Esto se produce por sustancias cítricas. Y luego tenemos la como por ejemplo la naranja, el limón, el pelo. Luego tenemos la fotoalérgica, donde aquí sí va a haber un mecanismo inmunitario, ¿no? Una sensibilización previa, como les mencioné antes, al fotosensibilizante. Y la luz tiene que estar puede estar entre una longitud de onda de 320 a 400 nanómetros. Este tipo de la fotoalérgica es rara y requiere varias exposiciones. Aquí tenemos, ¿no?, por ejemplo, algunos ejemplos de fototóxicos y fotoalérgicos. En ejemplos de fototóxicos tenemos los medicamentos, las furocumarinas, por ejemplo, ahí como les mencioné, la esencia de lima, los cítricos entre los furocumarinas. Después los colorantes, el sulfuro de cadmio, quitrán, puya. Y en fotoalérgicos, los medicamentos también, las salicilamidas, los filtros solares, los blanqueadores ópticos, la eosina, las fragancias, los líquenes. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico va a depender, la localización va a depender en parte va a depender bueno, en realidad, si vemos de dónde se localiza, ya vamos a tener una idea de cuál puede ser el agente causal.
el sitio de contacto, sobre todo, van a ser en las partes expuestas de la piel. Lo que es la evolución, vamos a tener casos agudos y casos crónicos. También vamos a tener casos subagudos. En los casos agudos vamos a ver, en las dermatitis por irritante primario, va a haber un eritema, va a haber un edema, va a haber unas vesículas, va a haber unas ampollas o necrosis, va a haber ardor, va a tener un aspecto de una dermatitis aguda o eczema, o de una crónica seca. Ahora, en los casos crónicos, como vemos acá en la imagen, va a haber linificaciones, ¿no? Escamas, costras hemáticas. En las plantas de los pies va a haber hiperkeratosis y fisuras. En los casos subagudos va a ser una combinación entre las dermatitis, entre las lesiones por dermatitis aguda y crónica. Los casos por sensibilización aparecen o se exacerban 1 a 4 días después de la exposición. La dermatitis juvenil es un tipo de dermatitis, ¿no? Sobre todo se produce en los niños, casi siempre es bilateral. Se va a afectar al tercio anterior de las plantas, ¿no? Y va a ser hipopruriginosa. Esto sobre todo se debe a la utilización de calzado o medias sintéticas de procedencia asiática. Ahora, la dermatitis, los tatuajes de henna, es producido por un tinte producido, que es producido para las hojas de la Lawsonia inermis, que tiene altas concentraciones de PFD, como vemos aquí. Es un tipo de tatuajes que se realiza a la gente, sobre todo se ve mucho lo que es en el Asia, ¿no? Por ejemplo, en los hindús. Después tenemos CIDES, que se van a producir, que van a hacer lesiones a distancia del foco principal. En partes se va a producir partes expuestas, puede ser bilateral y simétrica, con pápulas y vesículas. Luego vamos a tener la dermatitis fototóxica, que se va a producir en cara, en la B del escote en las mujeres, partes externas de los brazos y antebrazos, el dorso de las manos, puede ser de tipo monomorfa, tipo de quemadura solar, con eritema, vesículas, ampollas y ardor. Ahora, las lesiones fotoalérgicas también se va a producir en áreas expuestas y se va a caracterizar por eczema, aparición de ronchas, pápulas, vesículas, prurito y pigmentación rara vez. La urticaria por contacto se va a caracterizar por ronchas, eritema o solo prurito. Ahora, los datos histopatológicos. En los datos histopatológicos vamos a ver en la epidermis, vamos a ver un edema y extracelular, como vemos aquí en la imagen. Vamos a ver esponjiosis, en esta parte, y exocitosis mononuclear, los leucocitos mononucleares van a vaciar sus vesículas, ¿no?, hacia el espacio extracelular. En la dermis vamos a ver un edema de la dermis. Después, infiltrado inflamatorio, vamos a ver lo que son eosinófilos, linfocitos, y vamos a ver una vasodilatación. Y en la etapa subaguda crónica va a haber una hiperkeratosis y una acantosis. Ahora, diagnóstico diferencial. Hay que diferenciar lo que va a ser la dermatitis atópica de la dermatitis seborreica, como vemos acá, de la dermatitis solar, de la dermatitis medicamentosa, de la microbiana, de los eczematides, de la disidrosis, de la tiña de los pies e ides, del síndrome de Wiskott-Aldrich, de la pitriasis rosada, de la psoriasis plantar. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico va a ser en realizar una historia clínica adecuada, donde debemos poner énfasis en el sexo, en la edad, la ocupación del paciente, los hábitos de trabajo, la higiene, los datos de atopía, aficiones que pueda tener el paciente, objetos personales que pueda utilizar el paciente, sustancias de uso doméstico, tratamientos locales anteriores, medicamentos o remedios caseros, y el sitio anatómico, ¿no?, donde ha aparecido la lesión. Ahora, hay un tipo de lesiones, las dermatitis aerotransportadas, producidos por la familia de Compositae Asteraceae,
y que producen, ¿no?, dermatitis, pero se las malinterpreta como si fuesen dermatitis por fotosensibilidad, pero no es así. Luego, el látex, en la mayoría de los casos, va a producir urticaria. Esto se ve sobre todo en el personal de salud. El acero con níquel. El acero con níquel, lo que puede producir también alergia, y se utiliza la prueba de la dimetilglioxina, donde se hace gotear mediante un hisopo reactivo a la muestra de acero, y si se tinta de rojo, es que tiene presencia de níquel. Ahora, en los párpados, los alérgenos van a ser transferidos por las manos, en mujeres por utilización de cosméticos, también puede ser por medicamentos, por brochas de maquillaje, por otros objetos, por jabones y champús. Y el bálsamo de Perú, esta es una prueba, si la prueba con bálsamo de Perú sale positiva, el paciente puede tener alergia a lo que son los perfumes. En la imagen que vemos acá, puse al Dr. House, lo puse así porque prácticamente hay que hacer una buena análisis, una análisis profunda en el paciente, porque a veces al paciente se le puede ir algún dato que es de mucha importancia. Aquí vemos, por ejemplo, algunas de esas sustancias, por ejemplo, superficies corporales que tenemos las sustancias que las afectan. Tenemos, bueno, no voy a hacer mucho énfasis en esto. Ahora, datos de laboratorio. Hay unas pruebas que se realizan, que son pruebas de parche, y esto nos va sobre todo se utiliza para alergias de contacto. Hay que estandarizarlo para cada país, pero puede dar falsos negativos o positivos. Antes que se realice, esta prueba se puede realizar en lo que va a ser en los brazos y también en lo que el tronco, en la parte posterior del tronco. Estas pruebas antes se podía realizar, digamos, haciendo gotear, medir un cotonete o algo, haciendo llegar a la piel, en este caso la sustancia que vemos acá, o inyectando la sustancia, y se podía ver, ¿no?, lo que vemos acá, la aparición de las lesiones. Ahora se pueden utilizar parches que ya vienen cargados con estas sustancias y se ponen en la espalda, como vemos aquí en la imagen, se ve, ¿no?, la aparición de las lesiones. En la urticaria de origen alérgica, la prueba que se utiliza es la radioalergosorbente. Ahora, el tratamiento, hay que indicar al paciente que evitar las sustancias, objetos que causan, ¿no?, la reacción. Hay que indicarle al paciente, de alguna manera tiene que cambiar también, ¿no?, sus hábitos. No se deben prescribir dietas, no está indicado prescribir dietas, y se debe indicar al paciente la protección a la luz. Ahora, en la parte legal hay que indicar al paciente que tiene que tener protección y modificación de los procedimientos, y si fuese necesario, inclusive, si el paciente puede, que cambie, digamos, de ocupación. Hay que intentar, por ejemplo, en casos de alergia al níquel, hay que intentar reducir el níquel en la alimentación. Esto, como, por ejemplo, evitando los utensilios en base a que tengan contenido de níquel o inclusive los alimentos enlatados. El tratamiento local, vamos a dividirlo en la etapa aguda y en fases crónicas y en lesiones liquidificantes. En la etapa aguda hay que aplicar fomentos fríos con acetato de plomo más agua destilada en una proporción de 1 en 1, o sea, la misma proporción de uno, la misma proporción de otro. Fomentos con solución de buró, pomadas inertes con óxido de zinc y talco, ¿no? En casos crónicos, pomadas con cremas lubricantes inertes, linimento o oleocalcáreo o algún aceite. Y en lesiones liquenificantes, pomadas con alquitrán hulla, el 1 al 2% por 3 a 4 semanas, y decir al paciente que tiene que evitar la luz. Y en dermatitis por contacto, por irritante primario, podemos utilizar glucocorticoides por tiempo breve, y en dermatitis por sensibilización o con gran liquenificación podemos usar glucocorticoides de mediana a alta potencia, y en caso de que el paciente tenga prurito, utilizar sedantes o antihistamínicos. Y eso se puede. Ok. Entonces, porque decía que después de cada exposición, y no
porque esté mal, sino para reforzar algunas cosas y aclarar algunas otras. Dermatitis de contacto es eso. ¿Qué quiere decir dermatitis? Es un proceso inflamatorio de la piel. Sí. Contacto o por contacto es justamente eso, porque hay un contacto específico. La gente acostumbra a creer que es la comida, siempre dicen que es la comida. Entonces, aquí como ustedes ven hay de dos tipos, una es inmunológica y la otra no inmunológica o por infectante primario. Clínicamente son casi iguales. Y todo el proceso de dermatitis tiene fase aguda, es la inicial, la que se presenta el primer, segundo, tercer día. Fase subaguda, que es una fase más exudativa, porque en la aguda, como han visto, de ciclos ampollas, y una fase crónica, donde ustedes ven vitanificación e hiperkeratosis generalmente, y según la localización hasta fisuras o rágares. Por eso les digo, ustedes tienen que memorizar y leer los días, lesiones elementales, porque yo no voy a explicar cada uno de los términos, se supone que ustedes tienen que saber. Para hacer un diagnóstico, obviamente está bien mencionar todas las pruebas diagnósticas y demás, pero en el consultorio, ¿qué es lo que observa? Justamente lo que tú recalcabas, Rubén, que es una buena historia. O sea, preguntar al paciente. La mayor parte de las veces, el paciente ya va y ya te dice, doctora, he hecho alergia a una crema. Ya te está dando su diagnóstico. Otras veces no saben lo que es y cuesta horrores buscar. ¿Quién lo sabe? Peor vas a saber tú sobre su actividad diaria. En los bebés es más fácil. La dermatitis de pañal corresponde a la dermatitis de contacto probablemente a la orina y heces. Por eso se recomienda cambiar los pañales. Y cuando ustedes vayan tratando niños, ¿qué es lo que pasa con muchas mamás? Por escaso conocimiento y a veces educación, les digo, porque hasta una hermana mía, ¿qué hacía con su bebé? Hacía pis, dejaba pañal secando al sol y le volvía a poner el mismo. No puede. El amoníaco y tantos toxinas que tienen las heces de la orina, quedan ahí. Se hacía el popó durito, botaba más o menos y le volvía a poner el mismo. Entonces, uno tiene que convertirse también en no solamente consejero, sino una persona que explica con claridad las cosas. Entonces, el tratamiento, el primer básico, ¿cuál es? Evitar la causa, reconocer y evitar. Ahora, una vez que tú ya tienes la causa, obviamente, ¿de qué componente es? Porque como han visto, por ejemplo, el níquel, que es algo frecuente en las demás de contacto inmunológicas, tiene la billutería, tiene tu cinturón en la herida, tienen la mayor parte de los relojes, tienen, como hemos dicho, billutería, incluso los pipes, a veces esta parte, níquel, el botón del jean, y a veces hasta cosméticos, brochas y demás. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la explicación que tú vayas a dar. Se puede hacer una desensibilización y meses o años después, de pronto, el paciente puede volver a usar y ya no le provoca la reacción. Las personas, porque no solamente son mujeres, ¿no? Varones también que se hacen piercings y demás, dicen, ay, se me ha infectado mi oreja. No se te infecta, es una dermatitis de contacto. Solamente que, claro, tiene esa secreción porque está en la fase subaguda. Entonces, por eso es que hay que ver muy bien, determinar la causa y saber la clínica. Cuando yo les pregunte en el examen, explica clínica de dermatitis de contacto, por ejemplo, acuérdense que clínica es morfología, topografía y sintomatología cuando existe. ¿Ok? Si no hay sintomatología, ustedes no colocan nada, pues me doy cuenta de que no hay sintomatología, pero si es que hubiese y ustedes no colocan, y es un punto menos. No porque colocan una buena y una mala, significa que la mala yo la odio. Más uno, menos da cero. Entonces, mucho cuidado con lo que ustedes van a contestar. Entonces, el tratamiento, una cosa, cuando se corta el Zoom, ustedes saben, cada 40 minutos se corta, ustedes con el mismo link pueden ingresar, ¿ya? Entonces, el tratamiento
Además de glucocorticoides que estaban al final periodos cortos, y según la fase si es agudo, crónica, los antisépticos y ya la que he mencionado, además de corticoides tópicos, están antihistamínicos. ¿Sí? Siempre. ¿Por qué? Porque el síntoma predominante, ¿cuál es? Prurito. Entonces tienes que ver pues, un antihistamínico por México. Ok, ya se nos va a cortar, yo voy a finalizar porque falta menos de un minuto. Ingresan de nuevo, por favor, para ver un tema más, o dos. ¿Ya? Ya voy a finalizar. Es comenzar. Ya se ve. Ya está mi pantalla. ¿Sí? ¿Se ve? Ya. Buenas tardes, doctora, compañeros. Voy a continuar con dermatitis atópica. Ya, la dermatitis atópica, en su definición, es una dermatosis reactiva, pruriginosa, crónica y recidivante, que en sus manifestaciones clínicas puede presentarse de forma aguda, crónica, y es también denominada eczema dilatante y también tiene otros nombres como el prurijo de Bechner y... Prurigo, de Bechner, ¿sí? Ajá. Ahora, en relación a su epidemiología, se presenta en el 20% de la población en general, en cualquier raza, y ocupa en los 10 primeros lugares de la consulta dermatológica y el quinto lugar, consulta pediátrica por problemas de piel. En un 60% se presenta el primer año de edad y en un 85% al primero al quinto año de edad. O sea, es más frecuente en los niños, en los adolescentes. También se presenta en adultos, pero es muy raro. Ahora, en relación a su etiopatogenia, las causas pueden ser multifactorial. En sí es multifactorial y entre estas incluyen el factor genético, inmunitario y ambiental, ¿no? El factor genético y constitucional interviene en lo que es la familia. Hay que ver lo que son los antecedentes familiares. Se menciona porque en un 70% se presenta en estas personas con una triada, que es la dermatitis atópica, rinitis y también que se presenta con asma. O se llama marcha atópica o, les he dicho, triada atópica. También intervienen factores inmunitarios por inmunoglobulina E y también, perdón, en los genéticos me daba decirles que intervienen varios locus del cromosoma, como el más frecuente, el 21. Y intervienen también el factor de histocompatibilidad, como A9, el A3, el B12, el B40, y ya entrando a lo inmunitario, lo estaba mencionando, ¿no? Que interviene la inmunoglobulina E, ya, porque se menciona que en la etapa aguda va a haber un desequilibrio de los linfocitos T1 y T2, entonces va a predominar en acá el T2 y la inmunoglobulina E en la etapa aguda, y esto va a predisponer a que se presenten interleucinas, o sea, se produzcan las interleucinas. En la fase crónica, la inmunoglobulina E va a disminuir y ver predominio de inmunoglobulina G y se van a afectar las células B. Ahora, en relación a lo neurovegetativo, esto puede ser por dermografismo blanco, por instrumentos romos, en un 75%, y el blanqueamiento en un 70%, puede ser por inyecciones de acetilcolina. Y la prueba de histamina es una prueba que exacerba más el prurito. Otro factor puede ser metabólico por deficiencias de minerales o aumento de la noradrenalina.
Y en lo psicológico es común que estas personas sean inteligentes, hiperactivas, pero bien débiles o lábiles emocionalmente, o sea que están con mucho estrés. Y también puede ser por alteraciones se puede presentar por alteraciones de la barrera cutánea o exposición al sol, cambios de temperatura, exposición al frío, uso de jabones, cosméticos o también por ciertos alimentos se puede presentar. En su cuadro clínico presenta tres fases, en fase lactante, escolar y el adulto. En el lactante, como podemos ver, en el lactante se presentan las primeras semanas de nacido o en los 2 meses. En acá se presentan más que todo en la cara, en el cuero cabelludo, en lo que es en las partes retroauriculares, en la deflexión del tronco o de las nalgas. En acá, lo más común es que se presenten eritemas, ¿no? Que son cambios de coloración de la piel, o también puede presentarse pápulas y dermatitis aguda, que son eczemas del lactante con costras hemáticas. Después se menciona que en la fase de lactante, estos pacientes presentan brot, o sea, que más adelante en 2 años puede desaparecer. En la fase escolar se presentan de los 4 a 14 años. En acá van a tener más frecuente estar en los pliegues, como los pliegues de la flexión del codo, en nuca, después en los huecos popliteos, también puede presentarse en las nalgas, perdón, ya dije, ¿no? En el cuello, en la muñeca, en la región perioral, y se puede presentar placas eczematosas, liqueficadas, puede presentarse dermatitis plantar juvenil, prurito intenso, adenopatías múltiples, se puede acompañar de estos, y erithermia, insomnio, porque se presenta más prurito en la noche, o va a presentar más molestias en la noche y por eso va a tener insomnio, irritabilidad y no va a poder regular su temperatura. En la fase del adulto se puede presentar de los 15 a 23 años como placas de eczema y de liquenificación, en el que va a aparecer en las superficies de flexión como de las extremidades, en el cuello, en los genitales y en el dorso de la mano, como podemos ver. Aquí está el eczema, en la región poplitea, y aquí liquenificaciones en la región poplitea. Y en acá igual, ya en la persona adulta. Para el diagnóstico es importante tomar en cuenta, ¿no?, hacer una buena historia clínica y también indagar en los antecedentes familiares. El paciente puede tener una piel muy seca y fruto recidivante y también puede presentar infecciones secundarias. Se toman ciertos criterios en cuenta, como este criterio de Anifin y Casca, en el cual Rasca. Es Rasca con él. En acá va a considerar criterios mayores y criterios menores, como en los mayores el prurito, la distribución, la morfología, el tipo de liquenificación, las afecciones de la superficie, dermatitis crónica o recidivantes, antecedentes personales, familiares. Y los menores, ictiosis, de actividad a pruebas cutáneas, comienzo de temprana edad, tendencia a infecciones cutáneas y tendencia a las dermatitis inespecíficas en las manos, quelitis. Y otros criterios más que se van a tomar en cuenta son como el índice de gravedad de dermatitis atópica, que va más que todo prurito, eritema, la exudación, la escoriación, la liquenificación, el cual lo va a valorar de 0 a 5 puntos, y en esto va a tener, ¿no?, ya una puntuación de 0 a 15 puntos.
Y el otro criterio sería el SCORAT, en el cual va a valorar la extensión del eritema, la edema, la papa, la exudación, costras, liquenificación, la requesedad, la pérdida del sueño, el grito. Igual lo van a poner una puntuación de 0 a y lo valora del 0 al 10%. Perdón, 0 a 10 puntos. También entre escala como el de TIS, en el cual va a valorar la intensidad del eritema, el edema y la escoriación. Sí, para el diagnóstico lo más importante es no la historia clínica, el antecedente familiar y el examen físico. En las complicaciones que pueden dar por infecciones bacterianas secundarias en relación, ¿no?, a la inmunidad del paciente, dermatitis por contacto, se puede complicar con corticoestropeo, corticorrebote o eritrodermia. Esto es más que todo por el tratamiento con corticosteroides, con glucocorticoides. Dermatofitosis, más que todo relacionada con cáncer, un 20%, también se puede relacionar con infecciones virales, se puede complicar, con presentarse verrugas y el molusco contagioso. Y su diagnóstico diferencial es dermatitis seborreica, dermatitis por contacto, histiocitosis, acrodermatitis enterohepática, ictiosis. Se menciona que su clínica es similar a la hipergamaglobulinemia y también al síndrome de Wiskott-Aldrich y de Netter. En relación a su tratamiento, vamos a enfocar ya, aquí les estoy mencionando más que todo un tratamiento ya para un adulto. Primero, el tratamiento, ya conteniendo estos criterios, ¿no?, que les he mencionado más antes, acá vamos a tomar en cuenta el SCORAT. El SCORAT tiene un valor de mes 25 y lo va a considerar una dermatitis atópica leve. Y si es de 25 a 50 puntos ya es moderada, y si es de más de 50 puntos se considera una dermatitis atópica grave. Entonces, como tratamiento de base, vamos a educar al paciente, vamos a dar técnicas de relajación, terapia de apoyo psicológico, baños con aceites antes de entrar al agua, dieta de exclusión, o sea que tiene ciertos alimentos que le provoquen la dermatitis, y evitar ciertos alergenos. Evitar que se exponga al sol, que use ciertos jabones o cosméticos. Ahora, en la dermatitis leve se va a utilizar glucocorticoides tópicos, pero que estos tengan una baja potencia, ¿no?, del fármaco, no los fármacos de gran efecto, porque además atrás les he mostrado las complicaciones por los glucocorticoides. Y entre estos está indicado la hidrocortisona del 0.5 al 2%, que se va a utilizar por 2 semanas, es de forma tópica. También se puede utilizar inhibidores de la calcinuria, igual atópicos, como el... ¿Perdón? Sí, se va a usar el tacrolimus y el pimecrolimus. Y también se puede utilizar antibióticos como la eritromicina y antihistamínicos como la fentamina de 50 a 100 miligramos 3 veces al día, o la hidroxiclina o clorfenidramina. En ya etapa moderada, igual se puede utilizar antihistamínicos, sedantes, turno de forma oral, terapia ultravioleta. Aparte, entendí muy bien, doctora. Se utiliza terapia ultravioleta para el tratamiento de la dermatitis. Pero la literatura menciona en la literatura y tenía esa duda. Después se da asesoramiento psicosomático, y ya en las graves se hospitaliza al paciente, se les da inmunosupresor sistémico, glucocorticoides de forma oral, tacrolimus, ciclosporina, micofenolato o mefetilo. Y eso sería todo. Okay. Bueno. Ya pasó.
Hay también hacer un repaso. La dermatitis atópica es una de las patologías más frecuentes, como decía señora, dentro de lo que es la consulta pediátrica y de lo que es la consulta dermatológica. Esa es la número 1 de la dermatología. Es frecuente en infancia, pero no es raro tampoco ver en adultos. Por los 23 años que te dice que viene la fase del adulto. Hay épocas donde es más fuerte, por ejemplo, época de invierno, época de verano, porque estas pieles tienen una alteración a nivel de tolítico. Y eso hace que el sudor, ciertos factores se consideren agravantes. Por eso, por ejemplo, en personas que transpiran mucho, gente que suda demasiado por este motivo, tiende a agravar, y en los niños también. Sobre todo que ustedes se van a fijar, ahorita estamos a 28 grados, así por la calle van a ver a niños enchompados. Y encima el cuerpo de la mamá o en el que se llama aguayo o colocados en el cuerpo, súper abrigados en el cuerpo. Entonces todo eso condiciona a que el niño, al ver la condición que tiene, si es atópico, o la inicia. Entonces sí hay que ver, además de los medios médicos de tratamiento, también medidas de sostén. Eso de pronto está un poquito solar. ¿Por qué? No se dan antihistamínicos siempre, ¿ya? O sea, así sea una dermatitis atópica leve, acuérdense que sin prurito de dermatitis atópica siempre debe existir prurito, siempre. No hay prurito, ustedes desechan la idea de atopía, ¿ok? Siempre tiene que estar presente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre tienes que dar antihistamínicos, independiente de la edad, obviamente dos y otros. Dicho esto, para el examen también tienen que decir dosis, tienen que decir más o menos el tiempo cuando esto es necesario. Después, hay un buen diagnóstico, además del prurito, como han visto en los criterios de Hamilton, hay 4 en los criterios mayores. Tu paciente tiene que reunir 3, y dentro de esos 3 pruritos. Ya a los meses hay alrededor de 30 criterios menores, no importa si tiene 3, si tiene 10, si tiene 5, pero tiene que tener los 3 mayores. Ustedes saben que en la clínica hay clasificación. Esto es importante, no solo por el diagnóstico, sino por el diagnóstico. Ya se van a fijar, van a buscar en Google dermatitis atópica en niños. Ustedes van a ver que el centro facial, esta parte de la nariz, nunca se compromete. Siempre es de las mejillas para allá, es decir, otra zona, pero aquí siempre está saliendo el bebé. Y según la edad, cambia la morfotopografía, por eso es que es importante. Y en el tratamiento, entonces, antihistamínico, se puede dar corticoides sistémicos si son lesiones en varios lugares del cuerpo amplio. Se puede usar corticoide tópico, se puede utilizar también tacrolimus, pimecrolimus, que el pimecrolimus no hay en Bolivia, entonces son inmunomoduladores. Radioterapia menciona los libros. Personalmente nunca que los pongan al sol, al contrario, les recomendamos que no les den sol. Y entre las medidas generales de sostén que siempre tienen, siempre, porque si no tu tratamiento no está bien, está incompleto. Educación a los padres. Explicar que es una enfermedad crónica, por eso es que en el tratamiento un ladito decía, cura, se controla. Entonces, haces esta indicación, sus baños tienen que ser baños rápidos, regla de los 5 minutos, no más de 5 minutos. No frotar a los bebés con trapos, esponjas y demás vainas que usan. Nunca. Usa jabones adecuados que el dermatólogo va a recetar. Estos se llaman SINDE,
generalmente sin derecho. ¿Qué quiere decir que? Depende. Ahora hay unos aceites de baño también específicos. Y una recomendación personal, jamás talco, jamás aceite Johnson, por favor. Si quieres que empeore la agua, aceite Johnson, te va a buscar al día siguiente a veces que internet. Después tienes que usar hidratantes adecuados para la dermatitis atópica. ¿Qué quiere decir? Nunca los que tengan perfume, los que son, no sé, pues Yambal, de tú y de esos catálogos, no, no. ¿Ya? Eso es lo más importante, porque todos estos están llenos de químicos. Las mamás quieren que el bebé huela a bebé. El bebé ya huele a bebé, no necesitan colocar más cosas. Eso es muy importante, chicos, porque si ustedes no explican lo que les estoy diciendo, va a mejorar, o la persona va a mejorar a la semana. Y dale otra semana y vuelve. Entonces, son todas estas recomendaciones claves, urgentes, que tienen que seguir al tratamiento. Nunca lana, por ejemplo. Nunca sintéticos en la ropa. ¿Por qué? Porque tu paciente le quiere. Acuérdate que es un factor de riesgo. Baños muy prolongados, baños muy calientes, o bañar muchas veces al día. El baño tiene que ser diario. Es otra cosa tiene un hijo, no se baña. La gente tiene COVID, no se baña. Tenga lo que tenga la gente, uno de sus padres tratamientos es no bañarse. ¿Se han fijado? Y es lo que siempre se tiene que hacer. Estos niños también tienen que hacer diario, o de pronto día por medio, si es que no está respirando mucho, baños de los 3 a 5 minutos y con agua tibia. Si la mamá no tiene dinero para comprar estos jabones y demás, porque dicho sea de paso, todo lo dermatológico es sumamente caro. Así protector, pues no importa la dura de los 250, 300 bolivianos. Entonces, un puede estar alrededor de los 200 y bolivianos, más la crema que te cuesta 400 y bolivianos. Necesitas unos $150 para tratar de beber. Eso es caro. Y no es que el dermatólogo sea un carero que te da los... Son niños con la piel frágil, son niños con la piel delicada. Es por el costo, le das cualquier cosa, va a encontrar. Entonces, uno de los grandes problemas es el costo. ¿Ya? Entonces, estas cosas que les estoy diciendo, por favor, van a encontrar tanto libros como van a encontrar en internet. Ustedes pueden colocar, no sé, los consejos en dermatitis atópica, no se debe haber, nunca leí, debe haber, y buscamos encontrar. Ahí te va a salir del baño, evitar el corte, te va a salir la ropa, hidratar esa piel hasta 20 segundos con un hidratante adecuado. Lamentablemente se tienen que evitar baños prolongados, entonces también el baño de piscina es complicado y más porque tiene el cloro y demás. Claro, la gente se lo toma, ¿no ves? Es otro nivel de desinformación que ustedes quieren. Toma, ¿para qué? Para evitar COVID. Hay muertos gracias a esto y no saben y le culpan al COVID. Entonces, están mal y en la piel ya les provoca reacciones inmensas, tremendas cuando son alérgicos. Entonces, evitar el exceso de ropa cara, por favor. Ropa algodón y los tight, pues, baños cortos. Es decir, acuérdense de eso y mejor si estuvieran anotados, porque uno se olvida. Y el momento que puedan, estén habilitados y capaces para hacer el diagnóstico, avisar a mis papás cuando se trata de eso. Ok, por hoy estos 2 temas. Mañana avanzan los 3, 4 temas, como les digo. Yo soy la ficha, la que vaya, porque uno de ustedes no tenga su fe. Entonces, hay algo, no está, ha faltado,
no pasa nada, pero esa persona se queda con cero. Eso es que quede muy claro. Todos tienen que tener sus temas, por favor, y hacer la prueba, porque, ay, no sube, que no, obviamente eso ya no existe. Y hasta el día de hoy no ha habido un alumno que no ha resultado. Entonces, esa recomendación de que adelante. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctor, una pregunta. Los casos de dermatitis de origen hereditario, ¿está bien manejar el término? O sea, siempre atopia para eso, cuando queramos hablar de eso. Lo que sucede es que no hay, digamos, una dermatitis hereditaria. No vas a encontrar con este tema y no existe. Existe en la etiopatogenia uno de los factores hereditarios. Eso es diferente, que es un factor genético. Hasta que dice la proporción en porcentaje de predisposición que tu paciente puede tener si uno de los padres naturales o los dos, incluso en gemelos zigóticos, de proporción, de predisposición en porcentaje. Pero no es que haya una dermatitis hereditaria, eso no es así directamente. Ahora, que la mamá pueda hacer ciertas reacciones alérgicas y de pronto podría uno de los hijos, se puede, no quita. Pero si ninguno de los papás tiene, ¿qué paciente pueda tener? Pues que no. Pues no puede tener. Y lo que frecuente es que ninguno de los padres tenga dermatitis hereditaria. Pues, se puede. Pero a la inversa también. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado también con lo que ustedes van a mencionar, porque acuérdense, porque se ve esa nota. Ustedes ponen, por ejemplo, un diagnóstico de dermatitis hereditaria, está mal, porque no existe. ¿Okay? Acuérdense, una cosa es que sean factores etiopatogénicos, otra cosa es que exista como patología. ¿Ya, Rubén? Entendido, doctora. Ok. ¿Alguna pregunta? Doctora, yo, Juan Carlos, Juan Carlos, dime. en relación a la dermatitis por contacto, doctora ha mencionado que en el tratamiento tendríamos que dar recomendaciones a los padres que evitar utilizar utensilios domésticos que tengan o que estén hechos en níquel. O sea, eso más o menos, ¿cuáles son los objetos? No, Porque, no va así. Lo que pasa es que puede ser el níquel cuando tu paciente tiene una dermatitis de contacto ahí. Pero si, por ejemplo, tu paciente tiene una dermatitis de contacto al tipo de pañal, el níquel no juega ningún papel aquí. ok. Saber el antecedente del níquel. Por decirte las orejas, Sí, o doctora. por decirte que tengan la zona del ombligo, es que te preocupe por el botón del blue jean. Entonces aquí tú dices todo lo que tenga níquel y le das de ejemplos. La hebilla de cinturón, la bisutería, la hebilla de tu reloj, una cadena, ¿ok? Porque tú puedes tener dermatitis a todo, así Ah, ok, textual. ok. Ya entendí, doctora. Algo más. Ok, chicos. Bueno, entonces nuevamente yo les voy a mandar el mensajito y les voy a decir igual, porque todos han estado muy puntuales. Yo estaba esperando los 7 para ingresar, actualmente yo estoy antes ya. O sea, la 1:25 a los 7 pues ingreso. Entonces, nos vemos, vean sus presentaciones, revisen, por favor, que estén completas. Y acuérdense, yo sé que ahorita no tienen mucha noción de qué es importante, qué nombrar y qué omitir. Y por eso de pronto se les hace un poco más claro, yo los entiendo. Pero intenten que sea, por favor, que complete esos 12 minutos. ¿Ya? Porque si no se nos muy largo. Y realmente todos nos cansamos. Ustedes, yo, y la empresa tiene cierta capacidad para prestar atención a ciertos niños, más ya el cerebro divaga.
Y también ustedes hagan en la computadora, entran a otros lados. Pero yo no puedo, pues, revisar y ver qué tal, qué cómo está. Eso ya corresponde a la madurez, a la responsabilidad de cada uno. Y acuérdense lo que les digo. Yo estoy tomando apuntes de cada grupo. En 15 años que doy docencia, con mayor responsabilidad. ¿Ok? El mañana, Dios mediante, nos vemos a la 1:30, pero yo les mando antes aquí. Alguna vez de pronto, yo les voy a pedir ingresar a la... Pero obviamente, media hora antes, 20 minutos antes, voy a mandar un mensaje para ver si todos pueden ingresar. ¿Ok? Bien, chicos, entonces mañana nos vemos. Que les vaya bien, estudio. Doctora, gracias. Hasta mañana, doctora.